Lo que pretendemos ahora es dar la definición precisa del límite de una función. En un primer curso de cálculo no es muy importante manejar dicha definición, puesto que a la misma matemática le costó más de 100 años precisarla a la forma y en la manera como la conocemos actualmente. Sin embargo, las ideas intuitivas que dimos en el módulo anterior nos permitirán, al menos en un primer curso, entender básicamente su contenido. Vamos entonces a iniciar respondiendo las llamadas preguntas básicas que aparecen en el módulo 2. Estas preguntas básicas están enfocadas fundamentalmente para que el estudiante maneje las desigualdades y el valor absoluto que se presentan en los apéndices del texto que aparecen al final del mismo. Iniciemos entonces respondiendo las preguntas básicas que aparecen allí en el módulo 2. La primera pregunta básica expresa decir la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 3 y esto es menor que 2, es equivalente a decir que x pertenece al intervalo 1, 5. Como podemos observar, esta relación de equivalencia debemos responderla en las dos direcciones. ¿Cuáles son las dos direcciones? Suponer que si x en valor absoluto menos 3 es mayor que 0 pero menor que 2, entonces x debe estar en el intervalo 1, 5. Recíprocamente, en la otra dirección, si x se encuentra en el intervalo 1, 5, entonces x menos 3 en valor absoluto es mayor que 0 y menor que 2. Para iniciar, empecemos demostrándola en una dirección para determinar la verdad o falsedad. Es decir, supongamos que 0 es menor que valor absoluto de x menos 3 y menor que 2. En primer término, debemos notar que x igual a 3 no satisface la desigualdad. No la satisface. ¿Por qué? Porque si x vale 3, obtengo 0 menor que 3 menos 3 menor que 2. Así se verifique esta desigualdad. 0 menor que 2, pero 0 no es menor que 0. Lo que indica entonces que yo puedo escribir esta desigualdad diciendo que esto es equivalente a tener afirmar que valor absoluto de x menos 3 es menor que 2 y que x es diferente de 3. Para resolver la última desigualdad, necesitamos nuevamente recordar las propiedades del valor absoluto. Esta última desigualdad es equivalente a afirmar que x menos 3 se encuentra entre menos 2 y 2 y x es distinto de 3. Equivalencia que se puede escribir nuevamente sumándole 3 a toda esta desigualdad a que x es menor, 1 es menor que x y x menor que 5 y además x es distinto de 3. La primera pregunta básica, entonces en esta dirección, en la primera dirección, si 0 es menor que x menos 3 en valor absoluto menor que 2, implica que x pertenece a 1, 5, es verdadera.
porque decir que x está entre 1 y 5 es equivalente a afirmar que x pertenece al intervalo 1-5. Demostramos entonces que la implicación en la dirección de izquierda a derecha es verdadera. Eso lo acabamos de demostrar. Veamos ahora si la implicación de derecha a izquierda es verdadera. Para ello suponemos que x pertenece al intervalo 1-5. De ser verdadera, se tendría que dar que x en valor absoluto sea, x menos 3 en valor absoluto sea mayor que 0 y menor que 2. Podemos afirmar que esta implicación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque si consideramos todos los elementos x que están en el intervalo 1-5, el elemento x igual a 3 pertenece al intervalo 1-5. Sin embargo, no verifica la desigualdad a la que debemos llegar. ¿Por qué? Porque si x es igual a 3, 0 menor que 3 menos 3 menor que 5 es falsa, ya que 0 no es menor que 0, así 0 sea menor que 5. Conclusión: si en una dirección, en la dirección de izquierda a derecha es verdadera, pero en la dirección de derecha a izquierda es falsa, la relación de equivalencia es falsa. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta básica número 1 es falsa. Vamos a responder ahora entonces la pregunta básica número 2. La pregunta básica número 2, miremos cómo aparece. Está estableciendo que si x toma valores entre menos 1 y 5 y x es diferente de 2, es equivalente a afirmar que el valor absoluto de x menos 2 es mayor que 0, pero también es menor que 3. Haciendo un análisis similar al que estamos estableciendo para la pregunta número 1, vamos a responder la pregunta básica número 2. Es decir, queremos saber lo siguiente: si menos 1 es menor que x y x es menor que 5 y a la vez x es diferente de 2, esto es equivalente a afirmar que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 2 y esto es menor que 3. ¿Será verdadero o será falso? Para ello, partamos de la hipótesis. Si menos 1 es menor que x y x es menor que 5, y fuera de eso x es diferente de 2, esto es equivalente, digámoslo así, es equivalente a decir, sumándole, restándole a toda esta desigualdad 3, me va a quedar menos 1, restándole, 2, menos 1, menos 2, es menor que x menos 2 y es menor que 5 menos 2. Y fuera de eso x es diferente de 2. Podemos seguir usando la equivalencia en la siguiente forma. Al simplificar, esta desigualdad es menos 3 es menor que x menos 2 y es menor que 3 y x es diferente de 2. Pero de acuerdo a las propiedades de valor absoluto, esto significa que lo que está dentro, x menos 2 en valor absoluto, se encuentra, al decir entre menos 3 y 3, equivale a decir que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 3 y x es diferente de 2. Pero esta última equivalencia es lo mismo que decir que 0
es menor que el valor absoluto de x menos 2 y esto es menor que 3. Por lo tanto, la proposición de la cual estamos determinando la verdad o la falsedad es verdadera. Es verdadera. De esta forma, hemos respondido las dos preguntas básicas y estas son las que nos van a permitir entender el concepto o la definición rigurosa del límite de una función, que es la que vamos a presentar a continuación. ¿Cuál va a ser entonces para una función dada la definición rigurosa del límite de una función? La definición precisa del límite de una función se establece de la siguiente forma: sea un punto de un intervalo abierto y f de x una función definida en y, excepto posiblemente en el punto x igual a el límite de f de x cuando x tiende a a, es un real L y se escribe límite cuando x tiende a de f de x es L, si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todos los x de y, f de x en valor absoluto menos L es menor que epsilon, siempre que 0 es menor que x menos a en valor absoluto y menor que delta. Vamos a simplificar esta expresión de una manera mucho más simple, pero para el trabajo. Escribámosla en el tablero. Límite cuando x tiende a A de una función f de x es igual a L, si y solamente si para cada epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Si 0 es menor que x menos a menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Todo esto lo podemos llevar de una manera lógica de desigualdades en las siguientes expresiones equivalentes. Si 0 es menor que x menos a es menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Apliquemos las propiedades de las desigualdades. Este lado, ¿qué significa? Que el valor absoluto de x menos a es menor que delta y x es diferente de a. Implica, nuevamente trabajando con valor absoluto en este lado, esto significa entonces que menos epsilon es menor que f de x menos L y menor que epsilon. Trabajando con la desigualdad en este lado, decimos que menos delta es menor que x menos a, menor que delta, y x diferente de a implica, sumándole L a toda esta desigualdad, que L menos epsilon es menor que f de x y esto es menor que L más epsilon. Lo que significa, sumándole a toda esta desigualdad, a menos delta es menor que x y x menor que a más delta y x diferente de a implica que f de x se encuentra entre L menos epsilon y L más epsilon. Vamos a escribir el último renglón porque se nos acabó el espacio. Decíamos que si x pertenece al intervalo a menos delta, a más delta,
y X es diferente de A, implica de que f de X pertenece al intervalo L menos épsilon y L más épsilon. ¿Qué significa esto geométricamente? En el plano cartesiano, si yo tengo la función y igual a f de X y estamos analizando el comportamiento de ella en las cercanías del punto X igual a A, el correspondiente valor de f de X se está aproximando a L. Esta última desigualdad significa que si puedo rodear el valor A de un entorno, digámoslo así, de radio delta, esto es delta, este punto entonces va a ser A menos delta y este punto va a ser A más delta. Lo que afirma es que los correspondientes valores de f de X que están sobre el eje Y se encuentran entre L menos épsilon, que sería este extremo, y este otro extremo, que sería L más épsilon. Siempre que tomemos un valor funcional de X, un valor de X en el dominio, el correspondiente valor de f de X se encuentra entre L menos épsilon y L más épsilon. Consideremos, por ejemplo, en el caso particular que hemos estudiado, la función que presentamos al principio, la función f de X igual a X2, la función inicial de estudio, recordemos, f de X igual a X2 menos X menos 2 sobre X menos 2 si X es diferente de 2, y igual a 6 si X igual a 2. Allí en el módulo 1 efectuamos una serie de simplificaciones con X2 menos X menos 2 sobre X menos 2 y dijimos allí que esa expresión era equivalente a X más 1. Decir entonces esta función f de X, es decir, la misma función escrita de una manera más simple. La gráfica de esa función es la que aparece en el siguiente diagrama. Corresponde a una línea recta que pasa por estos puntos, por el punto 0, 1 y por el punto menos 1, 0. Obsérvese que el límite de la función no está dependiendo de las aproximaciones que tenga X, no está dependiendo del valor que tome X en el punto 2, porque el valor de X en el punto 2 vale 6. Sin embargo, en la cercanía del punto X igual a 2, f de X es igual a 3. La definición entonces que hemos dado para el límite de una función no establece la manera o la relación que existe entre el épsilon y el delta. En las demostraciones que nosotros vamos a efectuar en el próximo módulo, esas demostraciones están orientadas a determinar la relación que existe entre el épsilon y el delta para una función dada. Estableceremos en algunos casos que esa relación de entre épsilon y delta depende de la asignación que nosotros hagamos para cada una de ellas. Y eso será lo que miraremos y veremos en el próximo módulo, donde ilustraremos con ejemplos particulares la escogencia del épsilon y el delta. Les agradezco mucho. Muchas gracias.